de la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. Es importante que usted traiga su Biblia y vamos al libro de Jeremías capítulo 34. Y leo la porción desde el verso 1 hasta el verso 7 para poder cubrir esta parte de las circunstancias que ahora se dan. Recuerde que el libro de Jeremías cubre varios años, varios reyes y hay una serie de eventos que están siendo descritos y eventos que están siendo anunciados que van a suceder. Y yo estoy extrayendo algunos versos claves, algunos versos que revelan principios espirituales de la palabra. Y esta noche vamos a tocar uno en particular en el capítulo 34 y otro evento muy particular, muy interesante también en el capítulo 35. Así que en el verso 1 leemos la palabra de Dios y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, la quemaré con fuego, la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán diciendo: ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén, y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Para poder comprender el desarrollo de los eventos, tenemos que establecer algunas verdades, algunas claves. Número uno, en este punto de la historia, Jeremías estaba libre. Recuerde que en el capítulo anterior y en el capítulo anterior, Jeremías estaba preso en el patio del palacio. Pero en este punto Jeremías está libre y Dios lo envía de nuevo a enfrentar al rey y a seguirle profetizando el juicio a aquel que lo había tenido preso. Y hay que entender también de que era un tiempo de guerra. Mire, se describe en el verso 1 que todos los pueblos peleaban contra Jerusalén. Todos los reinos, el Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos estaban peleando contra Jerusalén. O sea que era un tiempo de guerra. Y en ese tiempo de guerra que Dios ya había anticipado, había anunciado por medio del profeta Jeremías en los capítulos anteriores, Dios está ocupando a su siervo para continuar advirtiendo del juicio, para continuar ofreciendo misericordia, pero también para dar detalles específicos de las cosas que van a suceder. Dios confirma algo, que la ciudad va a ser quemada. Y esto sucedió. Dios confirma, Dios establece que su juicio ha sido determinado y que la ciudad va a ser quemada. Pero en medio de esa advertencia de juicio y en medio de la guerra en la que ya se encuentran, Dios revela algo que nosotros nunca tenemos que olvidar.
Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Dios siempre está en control de todas las cosas. Se nos salen a nosotros de control. Nosotros nos sentimos incapaces. Nosotros podemos sentirnos impotentes ante ciertas circunstancias, ante el trato de las personas, ante el cambio de los tiempos, ante las actitudes que otras personas tienen hacia nosotros, pero Dios siempre tiene el control. Quiero sembrar eso en su corazón esta noche. Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios revela este principio a través de la palabra que le envía al rey. Le manda a decir por medio del profeta Jeremías en el verso 4 a Sedequías, rey de Judá: así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada. Dios da una palabra y establece que aunque hay guerra en contra de Jerusalén, aunque hay muchas naciones y Nabucodonosor con su ejército y muchos pueblos han venido, en los capítulos anteriores estaba sitiada la ciudad, pero ahora hay guerra, hay un conflicto directo, hay algunas ciudades que han ido quedando fuera del control de Nabucodonosor, pero ellos están tomando el control. Pero Dios le dice algo a Sedequías y es: yo tengo tu vida en mis manos y no vas a morir a espada. Y entonces le revela algo: en paz morirás. ¿Hay alguien aquí que quiera morir en paz? Entonces no ande teniendo temor que se va a morir de un accidente, que se va a morir en un asalto, que usted no sabe cómo va a morir. Piense que su vida está en las manos de Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y en medio de este ambiente de juicio por causa del pecado, por causa de la idolatría, por causa de la desobediencia, por causa de la terquedad del pueblo y aún del rey, Dios establece el juicio, Dios ofrece misericordia, pero Dios anticipa, Dios revela que Él tiene el control de las cosas que van a suceder en el futuro. Así que le da una palabra al rey y le dice: vas a morir en paz. Y así como quemaron especias por tus padres, las van a quemar por ti y te van a endechar también. Así que vemos aquí ese punto muy importante: Dios tiene el control de todas las cosas. Verso 8: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Es curioso que Dios en el Antiguo Testamento trata con este asunto de la esclavitud, porque Dios tiene un enfoque espiritual con respecto a la esclavitud. Dios incluso legisló el asunto de la esclavitud y determinó que si los judíos se vendían como esclavos por causa de necesidad, de miseria, de situaciones extremas, y se vendían como esclavos a sus hermanos, tendrían que ser esclavos durante 6 años, pero que al 7º año, independientemente de que la deuda no estuviera pagada, el esclavo tenía que ser libre. Y en esta condición de idolatría, de desobediencia, de pecado, la sociedad está organizada de tal manera que hay gente rica, hay gente pobre y hay gente muy pobre que se han convertido en esclavos de aquellos que sí tienen las finanzas o los recursos para poder contratarlos, no como empleados, sino en una condición de esclavitud. Pero en esta condición de guerra en la que el pueblo se encuentra, en este ambiente de opresión, de peligro, de amenaza de muerte, donde Dios ha establecido que la ciudad va a ser quemada, o sea, la esperanza que hay es ninguna, destrucción sobre la ciudad. Lo único que hay de parte de Dios en los capítulos anteriores es: si se entregan, si no pelean, van a vivir. Si se someten al rey, van a vivir. Entonces Dios está hablando acerca del juicio que viene, de la destrucción, y ahora está encima de ellos porque hay guerra. Entonces el rey, después de que Dios da esta palabra por medio del profeta Jeremías, de que él tiene el control de todas las cosas, la vida de él está en sus manos, dice la palabra que el rey tomó la decisión de promulgar, hizo un edicto, hicieron un pacto.
Él se acordó de los principios espirituales que regían a la nación de Israel en la antigüedad, y él prácticamente que estableció a manera de una ordenanza, y los demás, los príncipes y la gente poderosa económicamente estuvieron de acuerdo, tomaron la decisión de liberar a los hermanos que estaban viviendo en esclavitud. Tomaron la decisión de liberar a los siervos. Todos los príncipes y todo el pueblo convino, dice la palabra, en el pacto de dejar ir libre cada uno a su siervo, cada uno a su sierva. ¿Por qué? Porque están en el peligro de muerte, están bajo juicio de Dios, y aparte de eso, todavía se están esclavizando unos a otros. Entonces toman la decisión de libertar a sus hermanos. Verso 11, pero mire, pero después se arrepintieron. Después de que habían soltado a sus hermanos, se arrepintieron. Hay algo muy malo, hermano, relacionado con el arrepentimiento, especialmente cuando nos arrepentimos de habernos arrepentido. Y estos se arrepintieron de haber soltado a sus hermanos, de haberles dado libertad a ellos que estaban viviendo en esclavitud. Y dice, mire, en el verso 11, e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Les habían dado libertad, pero después los mandaron a traer. Se arrepintieron. Eso sería igual como que usted le diga a un hermano, mire hermano, los 150 que me debe, olvídese. Olvídese, hermano, así que se quede. Dios ha tocado mi corazón y usted queda libre de la deuda. Pero una semana después, hermano, ¿se acuerda lo que le dije la semana pasada? Los 150 que me debe, me los debe todavía. Y me debe 30 más, porque en realidad ya mucho tiempo pasó. Después de soltar una deuda, volver a cargar con la deuda. Después de hacer libre a alguien, volverlo a esclavizar. Ellos habían tomado la decisión de libertar a sus hermanos, pero ahora toman la decisión de hacerlos volver. En el verso 12, entonces Dios tiene que tratar con el corazón de este pueblo, porque mire, aparte de idólatras, eran duros. Se trataban con dureza entre ellos. Y en el verso 12 dice, vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Dios legisló, Dios ordenó de que no podían continuar con esa esclavitud por más años. Después de los 6, al 7º tendría que haber libertad. Y todo esto tiene que ver con principios espirituales. Lo primero es entender que la esclavitud es un simbolismo de la atadura del ser humano al pecado, de la esclavitud al diablo. En el tiempo de Jesús, él habló acerca de libertad, y los fariseos, los judíos que le oyeron, dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, porque no entendían que eran esclavos del diablo, porque no entendían que eran esclavos del pecado. Entonces Dios trata con la esclavitud física, la esclavitud humana en el Antiguo Testamento, con un enfoque que tiene como trasfondo la esclavitud espiritual. Si nosotros no somos siervos de Dios, el diablo va a tomarnos como esclavos. Si nosotros no servimos a Dios voluntariamente y nos ligamos a Dios, vamos a estar atados al pecado o al diablo. En realidad la libertad no significa independencia, sino que la libertad es la capacidad de poder decidir. Y nosotros somos libres en Cristo Jesús. Nosotros somos libres y tenemos la decisión de seguir sirviendo al Señor o de esclavizarnos al pecado de nuevo. Pero la gente que se esclava al pecado no tiene decisión de servir a Cristo. Nosotros sí somos libres. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Dios habla en términos directos sobre la esclavitud, trata con la esclavitud, aceptó la esclavitud, legisló sobre la esclavitud, porque quería usar ese principio para aplicarlo de una manera espiritual. Y este asunto de 6 años y de ser liberado al 7º año también tiene que ver con la redención, con la liberación, tiene que ver con todo el plan profético de Dios. 6,000 años de la humanidad sobre la tierra, 2,000 sin ley, 2,000 bajo la ley, 2,000 bajo la gracia, y luego los 1,000 años en el reinado milenial de Cristo,
donde va a haber libertad, donde va a haber paz, donde va a haber bendición, donde no va a haber injusticia. Entonces Dios está tratando con este aspecto de una manera simbólica, con la esclavitud y con la liberación al cabo de los 7 años. En el verso 15, Dios, que ha visto lo que ha sucedido, quiere reprender al pueblo por esa dureza, por esa maldad de corazón, de haber perdonado y luego volver a poner la carga sobre sus hermanos. Y dice: y vosotros os habíais convertido hoy y hecho lo recto delante de mis ojos, o sea que habían agradado a Dios, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. O sea que hicieron esto no de una manera informal, lo hicieron a través de un pacto con Dios, en base a lo que Dios había ordenado en la ley, de liberar a sus hermanos al año 7. Pero lo estaban haciendo por causa de que estaban en guerra, y el poder permitirles libertad a sus propios hermanos era como una forma de misericordia para que también escaparan por su vida. Pero después de haberse convertido y haber obedecido el mandato que Dios había dado, y de haber hecho un pacto, verso 16, ustedes se han vuelto y han profanado mi nombre, y han vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. En otras palabras, Dios se había agradado de que los israelitas habían tomado la decisión de perdonar las deudas, y que habían tomado la decisión de liberar a los hermanos que eran siervos de ellos. Dios se agradó de esto. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de misericordias. Y cuando alguien decide caminar en misericordia, eso agrada a Dios, porque es imitarlo a Él. Dios es amor y nos pide que caminemos en amor. Dios perdona, nos pide que perdonemos. Dios es santo, quiere que caminemos en santidad. Dios es perfecto, también nos pide que seamos perfectos, porque cuando nosotros hacemos o nos inclinamos en cada una de aquellas virtudes que Él posee, es como imitarlo a Él, y eso es una forma de agradar a Dios. Así que Dios estaba agradado porque ellos habían tomado la iniciativa de dar libertad, porque Dios es libertador. Entonces, cuando Él ve a sus hijos otorgando libertad, eso agrada a Dios. Pero ahora tiene que señalarles que han pecado, porque después de haberle otorgado libertad a la gente, ahora lo vuelven a tomar como siervo, y entonces Dios declara juicio por la dureza del corazón de ellos. Creo que nosotros no podemos entender esto a plenitud, por causa de que nosotros sí podemos decir como lo que dijeron los judíos, ¿verdad? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero el asunto es que el liberar una deuda a alguien y darle la paz de que ya no hay deuda, y después venir de nuevo con una idea contraria y decirle: no, seguimos en pie con la deuda y me tiene que pagar, es lo que más se puede acercar a nuestro entendimiento, para que podamos comprender lo que significa tener la opresión, tener la falta de libertad, tener la carga encima, ser liberados, experimentar la paz, experimentar el gozo, experimentar la esperanza de que nuestra condición ha sido cambiada, pero luego volver a ser metidos en la misma condición anterior. Trae frustración, trae tristeza, trae un sufrimiento, trae un padecimiento. Entonces, la mejor manera de poder entenderlo sería eso: que a alguien le perdonen una deuda, pero que después le diga que se olvide que lo han perdonado, que la deuda todavía sigue pendiente. Y es por esta razón que hay una actitud incorrecta del corazón, de maldad, de dureza, que Dios entonces proclama juicio. Vea el verso 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Mire, hermano, qué tremendo. Cuando yo leía esto, Dios está diciendo: están en guerra, están expuestos al peligro de morir, y a pesar de eso sus corazones están tan endurecidos que no quieren libertar a sus hermanos. Son sus hermanos, no eran miembros de otras naciones, eran sus hermanos.
y los tenían sujetos como esclavos, los tenían sujetos a servidumbre. Están todos enfrentando el peligro de muerte, pero a pesar de que están en peligro de muerte, todavía se consideran señores y tienen el dominio sobre la vida de los demás. Y entonces Dios les dice: como ustedes no han querido dar libertad a sus hermanos, entonces yo proclamo un juicio, yo proclamo libertad a la espada. Yo dije: qué tremendo esto, porque la dureza de corazón, la falta de imitar a Dios en cuanto a su misericordia, en cuanto a su paciencia o en cuanto a su bondad, produce una siembra que va a causar consecuencias negativas. Y entonces Dios en el juicio establece: yo promulgo, yo decreto, yo declaro libertad a la espada, a la pestilencia y al hambre. Y en el verso 18: y voy a entregar a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Dios establece que ellos habían afrentado a Dios porque habían tomado una ley que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, habían hecho un pacto, habían participado de algo que tenía un principio espiritual poderoso, habían pactado, habían prometido, se habían comprometido a liberar a los hermanos y habían hecho ese pacto delante de Dios. Ahora, la forma de hacer los pactos, y esto viene desde Abraham, cuando Abraham le preguntó a Dios que cómo sabría él que su descendencia habría de heredar la tierra, Dios le ordenó que le trajera un becerro, Dios le ordenó que trajera algunos animales, y Abraham cortó esos animales por la mitad. Y esta es la forma de hacer pactos en el Antiguo Testamento, simbolizando el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Partían por la mitad. Imagínese usted, en un lado quedaba la mitad con la cabeza y en el otro lado quedaba la mitad con la cola del becerro. Obviamente, al partir el animal por la mitad, inmediatamente comenzaba a sangrar. Ahora, lo que hacían era que ponían la mitad una enfrente de la otra y había en medio como un río de sangre. Ahora la separaban y en medio quedaba lo que se llamaba el camino de sangre. Ahora, los que pasaban por ese camino de sangre entraban en un pacto por medio de la sangre que estaba ahí derramada. Y por eso es que cuando se habla de este pacto, cuando Dios lo hizo con Abraham, dice que cuando ya había oscuridad, había como una antorcha que se paseaba. Era la presencia de Dios simbolizando que estaba realizando el pacto con Abraham en medio del animal que Abraham había partido. Ahora Dios está recordándole al pueblo, y esta era la forma en que ellos realizaban este pacto, que ellos no solamente habían tomado una decisión que era superficial, un acuerdo entre familias, no, fue una decisión hecha de parte del rey, los príncipes y las personas pudientes, y lo hicieron delante de Dios. Hicieron un pacto, partieron el becerro, y ve lo que dice: pasaron por en medio de las partes del becerro. Entonces no solamente han violado el principio de misericordia, sino que también han violado el principio de fidelidad, de temor, de obediencia a Dios, porque no les importó hacer un pacto. Miren, nosotros a veces podemos actuar así como muy superficialmente en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que es mejor que no prometa, porque a veces se puede prometer y no cumplir. Y en lo natural nosotros podemos acostumbrarnos a hacer eso. No, yo llego mañana y no llega, y después, hermano, ¿y qué pasa? Se me olvidó, fíjese. Y tranquilo, no hay ningún problema. Ofrecemos, yo le voy a ayudarles. Y cuando llegue el día en que le va a ayudar, nada. Yo le llamo y le aviso a qué hora venga. Ni le llama. Y si usted le llama, no le contesta. Ha apagado el teléfono. Entonces, en lo natural, en las relaciones humanas, podemos estar como acostumbrados a que prometemos algo, ofrecemos algo y no lo cumplimos. Y nos justificamos diciendo: va a entender que no podía, va a entender que no tenía, va a entender que tuve algún problema. Y trasladamos eso a nuestra relación con Dios.
Pero por eso somos advertidos que es mejor no hacer promesa, no sea que fallemos. Y aquí ellos habían hecho un pacto, hicieron una ceremonia espiritual donde ellos, en obediencia a su Dios que les había ordenado liberar a sus hermanos, estaban dejando en libertad a los hermanos que eran esclavos. Pero ahora, en desobediencia y violando el pacto, los mandaron a traer y los vuelven a cautivar, los vuelven a colocar en esclavitud. Y entonces Dios es desagradado de tal manera que, aunque ya hay guerra en contra de Jerusalén, Dios decreta un juicio específico sobre todos los que violaron el pacto. Y entonces dice: le voy a dar sus cuerpos como comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Se imagina usted, hermano, un lugar donde los cadáveres están allí y los sopes están bajando a comerse la gente? Dios está diciendo: no van a ser sepultados, no van a ser enterrados, no van a ser honrados, van a quedar sus cuerpos como comida para las bestias y para las aves del cielo. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Yo creo que en este punto tendríamos que examinar, como hemos ido haciendo con el resto del estudio, para hacerlo práctico. Tenemos que examinar nuestra vida, hermano, de una o de otra manera. En mayor o menor grado, todos somos duros, hasta para decir amén. Un día voy a predicar el mensaje: duros de decir amén. Todos somos duros en nuestro trato con los demás. Pero cuando se trata de nosotros, somos condescendientes con nosotros. Si se tratara del mismo pecado cometido por usted, no, es que cuando usted lo hizo estaba bien. Pero cuando los demás lo hicieron, no, es que ellos lo hicieron mal. Entonces todos tendemos a ser duros en el trato con los demás, y eso revela la maldad de nuestro corazón. Entonces Dios está considerando de que, a pesar de que hay juicio por la idolatría, por toda la desobediencia, están propensos, expuestos a la muerte, y a pesar de eso todavía siguen siendo duros con sus hermanos. Dios dice: voy a tener que ser más duro en mi juicio y voy a tener que humillarlos de una mayor manera, y por eso Dios decreta que ellos van a ser entregados a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Verso 21: y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Mire, si seguimos la secuencia de la narración, el capítulo comienza hablándonos de guerra, pero el capítulo termina diciéndonos que Nabucodonosor se había ido. ¿Qué significa esto? Cuando usted practica la misericordia, Dios detiene el juicio. Y por eso Jesús predicó en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿No cree usted que vale la pena comenzar a reforzar el asunto de caminar en misericordia, hermano? ¿Hay alguien aquí esta noche? ¿No cree que vale la pena comenzar a practicar la misericordia para detener el juicio sobre nosotros? El juicio se detuvo. No lo narra el profeta, pero ahora al final del capítulo, ¿qué está diciendo? Dios menciona que va a hacer volver a la ciudad, van a pelear contra ella y la van a tomar y la van a destruir los miembros del ejército del rey de Babilonia, que según el final del verso 21 se había ido. O sea, estaban en guerra, toman la decisión de liberar a los hermanos, Dios detiene la guerra, el rey Nabucodonosor se retira. Ahora, al ver que el rey se ha ido, endurecen su corazón, vuelven a tomar cautivos a sus hermanos, y ahora Dios se enoja por esa falta de misericordia y dice: yo voy a mandar. Lea el verso 22, mire: he aquí mandaré yo. ¿Quién manda? Dios. ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Dios. He aquí mandaré yo. Hay que saber, hermanos, que Dios es el que manda, y al que manda se le obedece. Y Dios está diciendo que Él va a mandar que el ejército regrese. El ejército se había ido. Por un momento, por causa de la misericordia que ellos habían otorgado, Dios les estaba concediendo misericordia.
Pero ahora que se arrepienten de tener misericordia, ¿qué hace Dios? Dios también se arrepiente de tener misericordia de ellos. Recuerde que la Biblia establece este principio: juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Pero Dios establece este otro principio, que es el que gobierna sus decisiones. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Es por su misericordia renovada sobre nosotros. Pero también por causa de la misericordia que hemos recibido, estamos endeudados y comprometidos a practicar la misericordia. Jesús enseñó eso cuando habló de la parábola de los dos deudores. Aquel hombre que perdonó a los dos deudores, pero luego este hombre se va, ¿verdad? Y está ahorcando al que le debe menos, un poquito. Y le dice el Señor: ¿no debías tú tener misericordia? Hermano, cuando uno ha recibido misericordia, uno debe misericordia. ¿Alguien aquí ha recibido misericordia? ¿Bastante? Entonces usted tiene que saber esto: usted debe misericordia. Y usted no le va a otorgar la misericordia a Dios jamás. Entonces la misericordia hay que otorgarla a nuestros consiervos. Dios nos llama a misericordia por causa de que Él ha mostrado misericordia sobre nosotros. Así que vemos aquí cómo el juicio se decreta porque quebrantan el pacto de libertad y son echados prácticamente como comida. Son para las aves, para las bestias, son desechados como algo desagradable de parte de Dios. Así que podemos entender esto como lo más relevante, lo más importante del capítulo 34. El asunto de la misericordia, el asunto de obedecer a Dios, caminar en el temor de Dios y de no arrepentirnos de habernos arrepentido. Y de imitar al Padre en cuanto a la bondad, en cuanto al servicio, en cuanto a beneficiar a otros. Capítulo 35. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, a sus hermanos, sus hijos, a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Es interesante esta historia porque los hijos de este hombre llamado Jaazanías, los hijos de este hombre y nietos de Recab, espérame, no se llama Jaazanías, se llama, ¿cómo se llama? Jonadab. Se llama Jonadab. Jonadab es hijo de Recab. Entonces, los hijos de Jonadab, que son nietos de Recab, ellos eran sacerdotes. Y su papá los había instruido que ellos eran una casta especial, ellos eran un grupo especial.
Eran un grupo de personas seleccionados por Dios para ministrar a Dios en el templo, para poder ser servidores de Dios. Y el papá realmente tuvo éxito al influenciar, al formar, al educar a sus hijos, de manera que ellos confiesan que ellos han obedecido al padre. El papá les dijo que no bebieran vino, no tomaron vino. El papá les dijo que no edificaran casa, que no sembraran cementera, que no plantaran viña, porque todos esos bienes materiales los desenfocarían de su ministerio espiritual. Entonces Dios les había enseñado a ellos a vivir dependiendo de Dios y no enfocados en las posesiones materiales, no enfocados en hacer riquezas, en construir casas y en poseer heredades. Ellos habían obedecido a Dios. Pero ahora Dios le da una instrucción bien extraña al profeta. Le dice que vaya a la casa de los recabitas y que se los lleve a la casa de Jehová, al templo, y que les dé a beber vino. Vamos a suponer, vamos a inventar un ejemplo aquí. Me llevo a Melqui a Nicaragua en el próximo viaje misionero, y ya fuimos con Gustavo y fue Gerardo también conmigo, aparte de otros adultos. Y estando allá, en uno de los momentos en que podamos tener almuerzo en una de las iglesias allá con los pastores, le digo: Melqui, aquí está tu cerveza. Gustavo, vaya a agarrar la tuya y los demás agárrense cada quien la suya. Y le digo a Melqui: Melqui, vamos con todo, hijo. Y Melqui se me queda viendo. ¿Puedo, pastor? Sí, hijo, estamos fuera del CCF. Sí, hijo, estamos fuera del Salvador. Ya Melqui siendo tentado con las manos acercándose a la... ¿De veras puedo, pastor? No va a predicar sobre mí después en el culto el día domingo. ¿Se imagina usted el conflicto de estos jóvenes? El profeta es quien les está diciendo que tomen vino. El profeta es el que les está diciendo que está bien hacerlo. Y prácticamente los está induciendo. Pero en realidad Dios quiere usar esta situación para probar algo: que el temor de Dios que radica en el corazón de una persona va a permanecer allí, independientemente de quién lo quiera inclinar hacia el mal, incluyendo al pastor. Amén. Entonces viene Melqui y reacciona y agarra la cerveza enojado, ¿verdad? Pastor, mi papá me dijo a mí desde que yo era niño que jamás fuera a tomar cerveza, y me la devuelve. Y yo le he obedecido a mi papá y voy a seguirle obedeciendo. Y bota la oportunidad de la tentación, la oportunidad de caer, porque él está ateniéndose al respeto, a la obediencia al Padre. Y todo esto es un asunto espiritual que en realidad Dios ordenó, porque es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Que los hijos honren a su padre, obedezcan a sus padres. Entonces sucede que Dios quiere ocupar este ejemplo con este pueblo, así como ocupó escenas de la vida de los profetas, en las cuales ellos tuvieron que padecer por ciertas circunstancias, así como el profeta tuvo que pagar por la heredad a pesar de que la ciudad iba a ser entregada. Dios quiere usar esta escena, esta etapa o esta historia que incluye a estos muchachos para poder probar algo, para poder enseñar algo. Los profetas enseñaban de parte de Dios, inspirados por Dios, y ellos mismos hacían demostraciones proféticas. Ellos mismos eran la demostración profética, o habían personas que se involucraban para poder dar la lección. Y esto es lo que Dios quiere hacer con ellos. Los hijos entonces rechazan la propuesta del profeta. Ellos habían vivido creyendo en la promesa de larga vida, porque vea, eso es lo que dice la palabra, que Dios les había ordenado, el papá les había ordenado que no bebieran vino, que no moraran en tiendas, que no plantaran viñas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra. Entonces ellos, enfocados en la promesa dada por el papá, obedecían el mandamiento del papá, y ningún profeta iba a venir a violar la autoridad del padre, ni los iba a venir a apartar de su obediencia al Padre. Así que en el verso 12 viene la palabra de Dios, que era lo que Dios estaba buscando a través de esta lección objetiva. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras,
dice Jehová, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Hermano, qué bendición que todos los hijos fueran obedientes a sus padres, como los hijos de este hombre llamado Jonadab. Qué bendición fuera, ¿verdad? Hijos obedientes. Entonces dice el Señor, ha sido firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab. Sus hijos no han bebido vino por obedecer al mandamiento del Padre. Y yo les he hablado a ustedes desde temprano y sin cesar, y no me han oído. Y Dios ocupa entonces esto como una lección. Por medio del profeta, Dios manda a proclamar delante del pueblo esta lección objetiva y les dice, miren, les dice, los hijos de Jonadab han obedecido, se han sujetado a la autoridad de su padre, un hombre. Y ustedes, que son mi pueblo, no se han sujetado a la autoridad mía, que soy su Dios. Y de esta manera Dios los confronta y les hace ver que así como es posible que un hijo obedezca, se sujete, se someta a su padre, él también espera que el pueblo obedezca. Pero no lo hacen, por eso les hace esa pregunta, que es un reproche. No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Como quien dice, no entienden, no quieren, no se disponen. Verso 15. Envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para decirle, vuélvanse ahora cada uno de su mal camino, enmienden vuestras obras, no se vayan tras dioses ajenos para servirles, y van a vivir en la tierra que les di a ustedes y a sus padres, pero no inclinaron su oído ni me escucharon. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Ahora nosotros no podemos decir así, ¿verdad? Sino que podemos decir, ni los hijos obedecen a los padres, ni la iglesia obedece al Señor. ¿Alguien me entiende? Dios allá podía decir, por lo menos esta familia, por lo menos este grupo de sacerdotes entendieron su llamado, entendieron la autoridad paternal, se sometieron a su padre, aunque el pueblo al final, el pueblo me desobedeció, me desechó, me ignoró. Y Dios entonces hace una comparación y ocupa esa comparación para establecer el principio siguiente: si nosotros podemos someternos a un padre terrenal, deberíamos de ser capaces de someternos a nuestro Padre eterno. Deberíamos de ser capaces de obedecer y de vivir bajo sus principios, sabiendo que si nuestros padres terrenales pueden cubrirnos, bendecirnos, apoyarnos temporalmente, limitadamente, nuestro Padre eterno puede hacerlo sin límites y lo puede hacer por siempre. Pero esto requiere fe, el poder vivir por los principios de la palabra. Y en la práctica sucede. Hay jóvenes, hay personas que no han tenido la figura paternal, que no han tenido a quien honrar por diferentes razones, o no han podido honrar a alguien, pero han podido entrar en esa relación de temor, de obediencia a Dios, y por causa de esa relación con Dios, las bendiciones de Dios han venido sobre sus vidas. Al final el principio es el mismo. Es el principio de creer en la bendición, en la protección, en el favor, ya sea de un padre, que aunque somos malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, y cuanto más siendo obedientes y temerosos de nuestro Padre Celestial. Entonces Dios ocupa esta escena con estos jóvenes para poder probar esto. Fue firme la palabra de Recab, fue firme el mandamiento, lo tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Verso 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. ¿Le ha sucedido a usted eso ¿le ha sucedido a usted eso con sus hijos? Los llama y no responden. Les habla y como que no oyeron. Y Dios experimenta lo mismo en cuanto a la terquedad del pueblo. Así que Dios compara la obediencia de los hijos a un padre terrenal con la desobediencia que su pueblo está llevando a cabo
en contra de él, siendo Dios. Y por causa de la desobediencia, Dios confirma el juicio. Y este es el principio que hay que extraer de aquí. La desobediencia confirma el juicio. Porque fue por causa de la desobediencia que Dios determina que, como el pueblo fue llamado, el pueblo fue buscado por Dios, Dios le habló y ellos no respondieron, entonces Dios establece que el juicio se va a determinar. Aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. O sea, si hubieran oído cuando Dios les habló, el juicio se detenía. Eso significa entonces que el juicio se confirma por causa de la terquedad y por causa de permanecer en desobediencia. No sé cuánto les ha pasado, pero tal vez tuvieron alguna experiencia con sus hijos de desobediencia, de rebeldía, pero luego de que se dio ese acto, esa acción de desobediencia, de rebeldía, cambiaron su corazón, se dispusieron de alguna manera para poder prestar algún servicio, cambiaron su actitud, y eso causó que usted bajara la ira que tenía y que usted tomara la decisión de que el castigo que les iba a dar se lo deja guardado para otro día y le dice: te voy a dejar en jabón. Usted detiene el castigo, detuvo el juicio y le dice: va, te voy a perdonar esta vez, les. Pero fue algo que lo tocó, fue algo que lo hizo cambiar a usted de no llevar a cabo el juicio. Y qué curioso que Dios actúa de la misma manera. Cuando ve que el pueblo reacciona humillándose, Dios detiene el juicio. Pero cuando ve que el pueblo continúa en su terquedad, Dios confirma el juicio. Y este principio, hermanos, se complementa o se cierra a través de los dos versículos que nos hacen falta. Y dice así la palabra: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Gloria a Dios, hermano. Una promesa de honra fue liberada por causa de la obediencia. Y ellos están involucrados porque la palabra se va a cumplir a través de sus descendientes. La palabra se va a cumplir de manera que nunca habría de faltarle a Jonadab un varón que estuviera ministrando como sacerdote en la presencia de Dios. ¿Hay alguien aquí esta noche? Entonces Dios está diciendo: por cuanto obedecieron a la palabra del Padre, por cuanto tuvieron temor a la palabra del Padre, ahora yo, como Dios, me manifiesto a favor de ustedes por causa de la obediencia que ustedes han tenido a sus padres, y yo establezco, yo decreto esto: van a tener descendencia perpetuamente, van a tener descendientes que van a ministrar continuamente delante de mi presencia. Y me llama la atención, hermano, la forma en que está redactado, porque es curioso que así se redactan los diplomas. Mire: por cuanto los recabitas obedecieron a Jonadab y guardaron sus mandamientos e hicieron conforme a las cosas que él les mandó, por tanto, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Dios determina que la bendición y las promesas se confirman por causa de la obediencia. El juicio se confirma por causa de la desobediencia. El juicio se confirma por causa de la falta de misericordia. Y estos principios, en realidad, que son historias que están ahí registradas de eventos que sucedieron y se van insertando con la anticipación o con el anuncio de eventos que habrían de suceder, en realidad Dios los utiliza para establecer leyes, principios del reino. Y nosotros tenemos que aprender a tomar ventaja de esos principios. Por ejemplo, recalcando el más importante, o uno de los más importantes esta noche: nos conviene, hermanos, tener misericordia. Porque al que no es misericordioso se le hará juicio sin misericordia. Nos conviene practicar la misericordia.
Pero de una manera personal usted tiene que averiguar de qué manera, dónde, cuándo, dónde y con quién practicarla. Porque el mensaje se nos olvida y seguimos igual. Pero usted tiene que saber de qué manera practicar la misericordia con todas aquellas personas con las cuales usted se relaciona, sabiendo de que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también recibirán misericordia. Es importante examinar nuestro corazón, considerar la dureza que hay en nuestro corazón. Ya no tenemos esclavos, literalmente como Israel los tenía, pero podemos mantener a la gente que está a nuestro alrededor bajo la presión de nuestras exigencias. Podemos poner presión sobre la gente. Podemos ser muy dominantes sobre los demás. Entonces no hay esclavitud literal. No hay una esclavitud a la manera del Antiguo Testamento. Pero sí nos levantamos o podemos levantarnos como señores o como señoras. Para dominar, para imponer, para exigir, para manipular de una o de otra manera a las personas a nuestro alrededor. Y es también importante, significativo mencionar que dentro del capítulo 58 de Isaías, donde está nuestra visión, la palabra de Dios establece el principio de soltar las ataduras, de dejar ir libre al cautivo. Porque usted puede mantener atado a alguien con sus maldiciones. Usted puede mantener a alguien atado a través de no perdonar una deuda. Usted puede mantener a alguien atado a través de la condenación por algo que hizo. Hay muchas maneras de mantener atadas a las personas, pero en Isaías 58 se nos habla acerca de soltar las cargas y dejar ir libres a los cautivos, y de recibir la bendición de parte de Dios por actuar de esa manera, porque nosotros deberíamos de ser libertadores en lugar de ser los que ponen cargas y los que le quitan la libertad a las personas. Pero esto, como le decía, viene a ser algo ya bien particular, que cada uno tiene que examinar su corazón y sus relaciones. Relaciones con los empleados, relaciones con la familia, relaciones con los miembros en la iglesia, con los miembros del ministerio. Usted tiene que saber de qué manera su conducta, sus acciones pueden convertirse en lazos que están cargando, que están atando, que le están robando la libertad a las personas. Y a través de obedecer la palabra, usted se coloca en la posición de recibir la bendición. Amén. Nos ponemos de pie para poder despedirnos en esta noche y dar gracias a Dios por la vida, dar gracias a Dios por su misericordia en nuestra vida, hermano, y honrar a nuestro Dios con las finanzas, adorarle sabiendo que Él nos ha bendecido. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero